Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Todo sobre la Suprema Corte. Como saben, pues es un nuevo proyecto que arrancamos Erika Mora y yo. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar, vamos a tener un programa especial porque vamos a tener una invitada, Yasmín Bonilla, quien fue secretaria de la segunda sala, secretaria general de acuerdos de la segunda sala, con quien vamos a platicar más adelante. Ella ahora ya se desempeña como magistrada, pero duró algunos años como secretaria de la segunda sala y nos va a platicar sobre pues el trabajo de la segunda sala, detalles, etcétera, que es muy interesante. También vamos a dar algunas noticias que ahorita nos las va a contar Erika, y vamos a comentar una sentencia, el amparo en revisión 673-2024, resuelto hace unas semanas, apenas el 9 de julio, por la primera sala, sobre límites a la libertad de expresión, tratándose de conflictos entre funcionarios públicos. Pero bueno, ¿qué tal, Erika? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto estar de nuevamente contigo y gracias a la audiencia que nos está pues siguiendo. Gracias también por sus comentarios, los recibimos y los leímos con mucha atención. Vimos que es importante para ustedes que podamos comentar algunas sentencias y por eso también decidimos incluir en esta ocasión este amparo en revisión, el 673/2024, donde hacen un pronunciamiento, ya lo comentaremos ahora, innovador, sobre libertad de expresión, tratándose de servidores públicos. Y bueno, hay noticias, por supuesto. Mañana será la primera sesión de la Suprema Corte. Reanudan para lo que será este segundo periodo de sesiones que concluye pues solamente en agosto. En el 1 de septiembre toma ya posesión la nueva integración de la Suprema Corte. Habrá todavía una sesión más de las salas. Este miércoles sesionarán una de ellas, será la segunda sala, y el próximo miércoles la primera sala. Tienen asuntos muy relevantes. Uno de ellos tiene que ver con derecho al honor, donde habrá un pronunciamiento sobre pues un amparo que involucra a que en su momento fue también servidor público, Lorenzo Córdoba. Esperaremos cuál es la votación en ese asunto. Les aconsejamos tenerlo muy presente porque hay un pronunciamiento importante sobre el derecho al honor. Y como ya tú lo decías, tendremos como invitada a Yasmín Bonilla, quien tiene muchos años de trayectoria en el Poder Judicial y conoce muy bien cuál es el mecanismo de turno para los asuntos en la Suprema Corte. Entonces, eso nos permitirá también refrescarnos y saber cómo llega un amparo hasta la Suprema Corte. Sí, sin duda. Bueno, pues importantísimo lo que mencionabas, este asunto de Lorenzo Córdoba que ha estado en los medios. Mucha gente está pendiente de su resolución. Pues sí, ya lo comentaremos seguramente en otro episodio. Efectivamente, ya la Suprema Corte reinicia sus labores el día de mañana, viernes 1, y bueno, les quedan muy pocas sesiones, ¿no? De sala, pues básicamente les queda una, desaparecen. Hoy, digamos, platicaremos con Yasmín sobre las salas, que es un órgano que desaparece ya de la Suprema Corte. La Suprema Corte solo va a sesionar en pleno, lo cual seguramente también cambiará las dinámicas internas de manera muy relevante, y sobre eso, cuando tengamos ya publicado un reglamento interior de la Suprema Corte, que seguramente será publicado en septiembre, pues estaremos también comentando eso. Y sería importante comentar, Roberto, que si bien desaparecen estas salas de la Suprema Corte, finalmente seguirá funcionando con ministros, ministras y ponencia, y se seguirá seguramente un poco la dinámica que tenían de revisión y de integración de los expedientes para que puedan llegar a discusión hasta el Pleno de la Suprema Corte. Esto será interesante darle seguimiento de cómo se conforman las ponencias y también de cuál será la mecánica de resolución. Uno de los ministros ya adelantaba que estarán utilizando la inteligencia artificial para darle difusión a las sentencias. Ya actualmente hay un proyecto en la Suprema Corte que se llama Sor Juana, de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, donde se puede hacer algún tipo de interacción. Utilizaron un sistema de código abierto de inteligencia artificial para que puedan consultar, interactuar de alguna manera con las sentencias. Solamente las sentencias de su ponencia. Va a ser interesante ver si con esta renovación será posible pues darle seguimiento
vía inteligencia artificial a las sentencias de todo el Pleno de la Suprema Corte. Sí, sin duda. Yo creo que vamos a seguir platicando sobre ese tema también. Es un tema importantísimo, innovador, que se está proponiendo ya por el ministro Arístides Guerrero, el ministro electo, todavía no en funciones, pero que, ojalá y tengamos la oportunidad de comentar más adelante. Claro. Y pues si quieres damos paso a este amparo en revisión 673/2024 de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Sí, pues si te parece bien hago una breve introducción y vamos comentando. Este amparo en revisión se suscita, el conflicto que da origen a este amparo en revisión es un conflicto entre la gobernadora de un estado y un senador, en ese momento senador de la República. Esto fue hace algunos años. Ella tiene un programa de radio y de televisión en el cual hace comentarios relacionados con este senador, en los cuales pues, le atribuye a llevar a cabo tráfico de influencias y de tener acuerdos con el líder de otro partido político, y difunde un audio que no fue obtenido, lícitamente, ¿no? Eso es una conversación privada. Y lo que sucede lo que se plantea en este caso es si esa difusión estaba o no protegida por la libertad de expresión. El contexto particular que tiene este caso, que ya nos adelantaba Erika, es que se trata de dos funcionarios públicos y hasta el día de hoy la Suprema Corte no había enfrentado un caso como este, ¿no? Y en primera instancia el juez de distrito decide que no está protegido por la libertad de expresión, aplicando un estándar que después es lo que corrige la Corte. La Corte corrige el tema metodológico, pero no corrige la conclusión. La Corte va a llegar a la misma conclusión de que no está protegido por la libertad de expresión las declaraciones y la difusión que hace la gobernadora en su carácter de gobernadora y a través de medios públicos del Estado, que eso es muy relevante, y va a fijar un estándar específico, que creo que eso es lo más importante de la sentencia. Va a fijar un estándar específico para evaluar este tipo de conflictos entre funcionarios, en el que uno dice que su honor y su derecho a la privacidad está siendo vulnerada por la expresión de otro funcionario público. Y es muy importante decir, Roberto, que la gobernadora afirmó que la información que difundía no era inventada y que fue obtenida de una fuente anónima. Es importante tenerlo presente. También es importante destacar que el canal de difusión fueron redes sociales y también el canal de Facebook de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno. Esto es importante porque una de las cosas que analizará la Suprema Corte será si estas expresiones que las hizo en calidad de funcionaria o no. Así es. Yo creo que este es uno de los puntos medulares de la sentencia. Uno de los puntos medulares es efectivamente que ella, y ya estamos entrando en materia, se tiene que evaluar el carácter de quien habla, de quien emite el mensaje, ¿no? La Corte dice desde un principio, pues nosotros hemos desarrollado doctrina entre el conflicto que se genera, por ejemplo, por medios de comunicación y periodistas, frente a críticas a funcionarios públicos, ¿no? Y ahí el estándar que ha establecido la Corte es que existe un sistema dual de protección de la libertad de expresión, en el sentido de que cuando se trata de personajes públicos o figuras públicas, como era el caso, un funcionario público muy conocido, pues tienen otro umbral de tolerancia frente a las críticas de la libertad de expresión. Y lo que ha establecido la Corte es que en ese caso, pues ellos tienen que tener, la piel muy gruesa, porque a eso se dedican, y que salvo que se demuestre que el medio de comunicación, que no es el caso particular, pero es el antecedente, ¿no? El antecedente es que en esos tipos de conflictos, cuando se trata de medios de comunicación, pues el medio de comunicación tendría que haber actuado con real malicia o malicia efectiva, es decir, que había publicado información falsa a sabiendas de que es falsa o con total, descuido de la corroboración de su información. Lo que la Corte nos va a decir en este caso, pues ese estándar no es aplicable a este supuesto, porque aquí las dos personas involucradas son funcionarios públicos. Y este sistema dual de protección, Roberto, ha sido fundamental para esta doctrina jurisprudencial que ha desarrollado la Suprema Corte en asuntos de libertad de expresión que involucran a medios de comunicación, a particulares, y principalmente ha sido para proteger las expresiones, para que no haya una sanción o una censura previa. Tú ya lo mencionabas, la doctrina de la real malicia
lo que se busca es que no sea la sanción, solo sea aplicable si se demuestra que la información falsa se publicó con la intención de dañar o con total despreocupación de si era falsa o no, y lo que revelaría es una intención de causar un daño. Y esto es muy importante, este estándar, porque con este había sido la guía para los asuntos de libertad de expresión que llegaban a la Suprema Corte. Tú ya lo adelantabas ahora. En este asunto se rompe con esto porque se habla de fortalecer cuando se trata de servidores públicos. Mencionan algunos de los puntos que deben de verificarse en este amparo. Sí, nada más me gustaría hacer una precisión, digamos. No es que la Corte esté abandonando su criterio, claro, no está abandonando su precedente. Sí. Simplemente está distinguiendo los supuestos. También cuando se trata de servidores públicos. Exactamente. En el caso de los servidores públicos, lo que nos dice la Corte es: no aplica este estándar en la medida en que ellos tienen un deber de diligencia, de corroboración, que no se les exige a los medios de comunicación. Claro. Entonces, en el párrafo 121, que creo que ahí está el estándar, que es muy importante llamar la atención de la sentencia, dice que a consideración de esta primera sala, para verificar si la información o las expresiones emitidas por los funcionarios públicos merecen protección constitucional, en primer término debe dilucidarse si la persona emisora actuó efectivamente como funcionaria pública, y de ser así debe verificarse. Es decir, lo primero que van a revisar es si la gobernadora actuó en su carácter de gobernadora, porque podría haber sido el caso que no fue, porque sí lo hizo en su carácter de gobernadora, ahorita vamos a ahondar en eso, pero podría haber sido que lo emitiera la expresión en una cena privada con su familia y no estuviera hablando en su carácter de gobernadora, sino como mamá o como esposa o como compañera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, lo primero lo que se tendría que verificar. Segundo, si la información o expresiones difundidas son de interés público, en la medida en que si son de interés público tienen mayor protección. Tercero, si el contexto que se difundió y la calidad de la persona que alega haber resentido un daño, el contexto se refiere a qué medio, cuál fue la difusión. Otra vez, usando el mismo ejemplo, no es lo mismo que alguien diga algo de mí en una cena privada a que lo haga en un medio de comunicación masiva. Y segundo, la persona que alega haber resentido el daño, aquí es una persona pública, de funcionario público, y que por tanto está obligada a tener la piel más gruesa para recibir críticas. Y cuarto, si la autoridad emisora cumplió con su especial deber de constatación razonable de los hechos que fundamentan sus pronunciamientos. Es decir, aquí se le va a preguntar a la gobernadora: ¿verificaste la información que difundiste? Y aquí creo que va a ser el quid de la cuestión. Y finalmente, si los pronunciamientos no constituyen violaciones a derechos fundamentales. Esos son los 5 requisitos que la Corte va a establecer, y que entonces ahora, pues si quieres, vamos dando paso a su análisis más detallado, ¿no? El primero, si te parece bien, ¿qué nos dice la sentencia? Contarles sobre el carácter de gobernadora en el que ella actúa en ese momento. Claro, fíjate que es muy relevante, porque la Suprema Corte, en su doctrina jurisprudencial, ya había hecho pronunciamiento respecto a este nivel de protección reforzado y a mayor nivel de tolerancia que deben de tener los servidores públicos cuando hacen alguna expresión. Y tú ya lo decías muy bien, este nivel de tolerancia es mayor con ellos porque estamos hablando de que hay un carácter de interés público en las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a este escrutinio, y por la capacidad de respuesta que tienen, es decir, porque pueden utilizar algunos medios para defenderse, o incluso, como en este caso, para hacer para transmitir información falsa. En ese punto, respecto a el análisis ya en concreto que hace si actuó como funcionaria, lo que la Corte dice es: la gobernadora sí actuó en su faceta de funcionaria, ya que presentó con su cargo público, utilizó medios oficiales de comunicación del Estado, redes sociales, ya comentábamos un programa de contenido gubernamental con logos oficiales, y también pues esto implica el uso de recursos materiales del gobierno. Sí, creo que ahí hace un análisis bien detallado la sentencia. Dice, incluso en el programa se refieren a ella como gobernadora constantemente. Ya decías lo del logo. Entonces, digamos, en este caso no cabía duda de que ella estaba actuando en su carácter de gobernadora. Luego, el segundo punto
que se refiere a la información, expresiones difundidas y son de interés público, ahí lo que la Corte nos dice es que sí, que efectivamente son información y opiniones, porque van a ser las dos cuestiones. Ahorita hago la distinción a qué se refiere, pero son cuestiones de interés público. ¿Por qué? Porque lo que nos dio a conocer la gobernadora es lo que ella atribuye es un tráfico de influencias a un senador y a un líder de un partido político, y por tanto, pues eso nos interesa conocer a todos porque es, digamos, parte de la cosa pública, parte del gobierno, etcétera. Entonces, la Corte, digamos, dice, es de interés público, en esa medida tiene mayor protección la información, no es información, digamos, que solo le incumba a privados, ¿no? Sino que es una cuestión que nos interesa a todos. Y dice también, en este caso, se refiere a información y opinión. Esta es otra distinción también importante en la jurisprudencia de la Corte, porque cuando se habla de información se refiere a que está basada en hechos que pueden ser verificados, mientras que la opinión pues es simplemente la subjetividad de la persona que emite con base en esas opiniones. En este caso, pues hay tanto hay hechos, digamos, hay información, como hay opiniones de parte de la gobernadora que considera que con esa información que ella estaba difundiendo se podía derivar que se estaba llevando a cabo un tráfico de influencias. Y respecto al otro punto que tiene que ver con el análisis del contexto y la calidad del afectado, lo que la Corte dice es: la expresión no se emitió en una discusión político-parlamentaria, tú ya lo decías, ni en un contexto privado tampoco, sino en un espacio público y de libre acceso y con difusión masiva. Es decir, y aún permanece todavía disponible hasta ese momento. Y aunque el senador por su cargo pues debe soportar, ya lo decíamos, como esta mayor tolerancia a los comentarios, lo cierto es que pues esto no significa que pueda tolerar conductas ilícitas o la difusión de información obtenida de forma ilegal. Así es. La Corte en esto es muy cuidadosa, creo yo, en el carácter de la información, si era ilícita o no. El senador dice que fue obtenida información ilícita, y la Corte siempre dice de una dudosa procedencia lícita, digamos, no se compromete con la aseveración, pero creo que lo dice, ¿no? Es de dudosa procedencia lícita. La gobernadora no hizo nada por verificar que fuera o no. Y del contexto, yo también quería hacer una mención de lo que acabas de decir, Erika, que es verdad cuando la Corte dice: esto no se hizo en una discusión parlamentaria, sino se difundió a través de un medio de comunicación, tampoco era una discusión privada. Lo que no me termina de quedar claro esta sentencia, en este punto en particular respecto al contexto, es qué diferencia hubiera sido si las expresiones se hubieran dado en un debate parlamentario. Para mí tal vez la conclusión hubiera sido la misma. Es decir, es cierto que los debates parlamentarios actuales pueden tener la misma difusión pública que una difusión en un programa de televisión, porque luego son retomadas por periodistas, etc. Entonces no me queda muy clara esa distinción de la Corte, tal vez lo veremos más trabajado en alguna otra sentencia. Aquí simplemente la Corte dice: se hace en un medio de difusión pública. Y luego el último punto, que es el penúltimo, de si verifica o no la autoridad la información que difunde. Y creo que ahí es el quid de la cuestión, no sé cómo lo ves tú. Sí, porque finalmente lo que dice es la gobernadora no cumplió con su deber de constatar razonablemente los hechos. Tú lo dices, es de procedencia, no se compromete a decir que es ilegal, pero sí al menos es de obtención dudosa. Sí. Y a la que difícilmente se podría tener acceso de manera legal. Y su posición como titular de un poder ejecutivo del Estado le imponía un deber de prudencia y de constatar la veracidad de esta información que difundió por el alto grado de credibilidad y de influencia que tiene al ser titular de un poder ejecutivo estatal. Así es. Creo que hay un párrafo muy relevante, el 166 relacionado con lo que estás diciendo, Erika, que es donde creo que se encuentra la razón por la cual la Corte termina concluyendo que estas declaraciones no están protegidas por libertad de expresión, son violatorias del derecho al honor y la privacidad del senador. En el 166, párrafo 166 de la sentencia, la Corte dice que
de permitirse que los servidores públicos en ejercicio de sus funciones hagan uso de recursos públicos del Estado para difundir información que no cumpla con la carga de veracidad y objetividad, o bien opiniones sin un mínimo de razonabilidad y justificación fáctica, generaría una desigualdad real en el ejercicio de la deliberación pública, en la que otras personas que no tienen el acceso a los mismos medios puedan ser atacadas con mayor intensidad por quien ostenta el poder público. Aquí se está refiriendo a las declaraciones que hace la gobernadora, digamos, para que no hace una verificación ni de la información que difunde ni de las opiniones que emite con base en esa información. Claro. Y menciona finalmente la sentencia de que al no cumplir con su deber de constatar la veracidad de esta información, afectó los derechos de honor y a la privacidad del senador al atribuirle actuaciones irregulares basadas en comunicaciones privadas posiblemente obtenidas de manera ilícita. Y hay una parte en los efectos de la sentencia que me parece muy importante porque nos permite reiterar esto que es fundamental para la libertad de expresión, que es la no censura previa. Sí, porque el juez de distrito había dictado unos efectos muy amplios, digamos, sí, que iban más allá de lo necesario. Sí, de solo bajar la transmisión en redes y en YouTube. Exacto, con eso bastaba, ¿no? Y ese es el efecto al que le termina dando la Corte, pero el juez de distrito había dicho no se vuelva a pronunciar casi su nombre de este senador en el programa, y pues eso no puede ser porque te estás adelantando, estás censurando previamente a que se emita cualquier expresión, sino que en todo caso sería posterior a una expresión que pudiera dañarlo, que entonces un tribunal pudiera decir eso se debe corregir, como sucedió ya en el caso cuando dijeron pues lo que tienes que hacer es únicamente bajar y digamos las grabaciones que ya tienes. Claro. Y bueno, pues esta sentencia establece un nuevo y más estricto estándar para evaluar los conflictos de libertad de expresión cuando están involucrados servidores públicos. Deja por ahí este punto pendiente que tú mencionabas y que será importante porque ahora vemos en el Parlamento pues discusiones bastante no quiero decirlo calurosas, pero sí de verdadero enfrentamiento, e incluso hay algunos posicionamientos personales. De eso no ha habido un pronunciamiento. No, pero bueno, ya esperemos que próximamente lo tengamos, y sí, aquí hay por lo menos una semilla ya plantada para el desarrollo de su doctrina. Si te parece bien, pues damos paso a la conversación que tenemos pendiente con Yasmín Bonilla. No le cambie, vamos con Yasmín Bonilla. Pues ya está aquí con nosotros Yasmín Bonilla, ahora magistrada en funciones y que tiene más de 20 años de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación. Estuvo como secretaria proyectista de la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek y también como secretaria de acuerdos de la segunda sala. Y además de eso, la verdad es que estuvo proyectando asuntos que fueron muy relevantes para la protección de derechos humanos. Yasmín, qué gusto que nos acompañes. Erika, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues al contrario, y bueno, si quieres empezamos, la sala ya va a cerrar sus funciones. Pues nos gustaría, sí, que nos compartas cómo funcionaron las salas, cómo se queda el panorama, cuál es tu primera impresión. Pues fíjate que veo un panorama complicado, no porque sea jurídicamente complicado o porque las personas que lleguen a la corte y las que se mantengan no vayan a conocer como el manejo, sino por la importante labor que hacían las salas. Tú estuviste en una sala, tú estuviste en la corte y sabemos que hoy en día, porque pues todavía están funcionando las salas, hoy en día las salas son las que mayor cantidad de asuntos trabajan y sacan, ¿no? Ahorita las sesiones están un poco... Vamos a platicar un poquito de cómo están las cosas. La corte funciona a través de dos órganos. La corte actual, porque a partir de septiembre va a ser diferente. Entonces, la corte funciona a través de dos órganos. Uno que se llama pleno y uno que se llaman salas. El pleno funciona regularmente por 11 ministras y ministros, ahorita solo hay 10, y las salas con 5 ministros cada uno. Quien tiene la presidencia de la corte no integra sala, solamente integra pleno. ¿Por qué funcionan así? Bueno, es que las salas tienen especialidades. La primera sala ve todos los asuntos civiles y penales, que son los que tienen que ver con los delitos y con el estado civil de las personas. Y la segunda sala ve las cosas de trabajo, todas las que tienen que ver con despidos injustificados, huelgas, todo esto. Y materia administrativa, que es todo lo que no tiene que ver con esto, ¿no?
Ahora, la sala, o sea, el pleno, digamos que originalmente es el que debe conocer todo lo que llega a la corte, pero como la corte tiene competencia para resolver los juicios de todo el país, pues sería imposible que el pleno saque todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen un acuerdo a través del cual dicen el pleno se queda con esto y las salas se quedan con esto. ¿Qué es esto que se queda en las salas? Nada más y nada menos que todos los juicios de amparo que llegan a la corte, que son pues los que más le importan a las personas, porque si bien el pleno conserva las acciones de inconstitucionalidad y las controversias, estos son juicios que solamente pueden promover ciertas personas que la Constitución dice, que tienen ciertos requisitos, o sea, que son como especiales. Y para que beneficien a toda la población, hoy en día se necesitan 8 votos, ¿no? Una mayoría calificada que cuesta mucho trabajo obtener, y con la integración actual de la Corte aún más difícil porque falta un ministro. Entonces, las salas se quedan todo el amparo. Para no verme tan aburrida con los números, solamente por decir un estimado. El pleno actualmente, antes de junio, sesionaba lunes, martes y jueves 3 veces a la semana. Las salas, una sola vez a la semana, los miércoles. Y en estos 4 días es irónico que el pleno, sesionando 3 veces a la semana, con mucha suerte, resolvía 5 asuntos a la semana. Y estoy diciendo mucha suerte porque hay veces que ni uno a la semana, dependiendo de la dificultad. En cambio, las salas, antes de junio, en promedio resolvían unos 40, 50 asuntos por sala. Eso quiere decir que de los 105 asuntos que salían a la semana en la corte, 100 eran de las salas y 5 del pleno. ¿Cuál es el problema? O uno de los principales problemas que yo veo es que la dinámica de discusión de los asuntos en sala y de discusión de los asuntos en pleno es completamente distinta. No necesariamente la dificultad. En sala puede haber asuntos jurídicamente muy difíciles que involucran directamente el derecho a las personas. Pero el problema es que el pleno tiene cámaras encendidas, transmitido en vivo. ¿Y qué es lo que sucede? Que se discuten asuntos jurídicamente muy relevantes, derecho a la vida, algún derecho a la muerte digna, medio que se rozó en estos asuntos, derecho a la vida, interrupción legal del embarazo, derecho al agua, o sea, estos derechos que impactan en toda la población. ¿Y cuál es la dinámica? Un ministro o una ministra lleva su propuesta, la presenta, y en lugar de discutir la propuesta, pues cada ministra o cada ministro quiere lucirse con los argumentos de qué hubiera hecho él o ella en ese asunto. Y entonces se vuelve un poco protagonista de decir qué hubiera querido yo que el proyecto dijera. Y eso replicado por 10 personas, ¿no? Más la ponente. Entonces, pues la dinámica del pleno se puede alargar 3 horas, 4 horas en un solo asunto, interrumpirse la discusión y seguir al día siguiente. En las salas no. En las salas, la mayoría de las deliberaciones suceden en una sesión privada, en la que de privada, pues tampoco es que tenga mucho privada, porque no es que estén solo los 5 ministros, está todo el personal de la sala. Y en sesión pública se recopila tanto la votación, así como si algún ministro o ministra quiere hacer uso de la voz, deliberan respecto de ese asunto. Entonces, eso ayuda mucho a facilitar las cargas de trabajo. Y la cantidad de ministros. En pleno hay 11 discutiendo, en salas hay 5. Sin duda. ¿Y cuál es tu lectura hacia dónde va a caminar con ese escenario que nos planteas, Yasmín? Porque si ya no van a estar esas salas que estaban en promedio resolviendo 30 asuntos por cada sesión, ¿qué va a suceder ahora? Además de que va a haber una reducción importante del número de asuntos que van a resolver. Pues mira, la verdad es que el panorama en el que va a iniciar la Corte el 1 de septiembre es bastante complicado por muchas razones. Primero, porque desde junio, bueno, el Pleno dejó de sesionar 3 veces a la semana desde antes de junio, pero desde junio el Pleno está sesionando 1 vez a la semana, los días martes, y las salas cada 15 días. Entonces, eso ya pone un primer panorama. Segundo, se hizo una normativa interna en la que se dijo que con el propósito de que todas las sentencias que se resuelvan en estos días estén firmadas, completas y perfectamente cargadas a internet, los ministros tenían que decidir qué asuntos ya no iban a alcanzar a sacar. Entonces, todo eso que ya no iban a alcanzar a sacar fuera de pleno o de sala va de regreso a la Secretaría General de Acuerdos. Este mismo acuerdo, esta normativa interna, también dice, a partir del 15 de abril, o sea, todo lo que llegó a la Corte del 15 de abril se turna, todo lo que llegó a partir del 16 de abril no se turna. Entonces, desde el 16 de abril hay asuntos parados en la Secretaría General de Acuerdos que ni siquiera tienen ministra o ministro, más los que regresaron, más los que van a empezar a llegar en septiembre. Y a eso le sumas que el 1 de septiembre, supe por ahí que van a protestar a las personas ganadoras en la noche. Entonces, el 1 de septiembre no hay trabajo.
Y el 2 de septiembre, lo que yo creo que es lo más importante que tiene que hacer la Corte es nombrar al órgano de administración de justicia. Sí. Nombrar a las 3 personas que va a enviar la Corte. ¿Por qué? Porque si no hay órgano de administración de justicia, primero no está solventada toda la parte administrativa. Pagar rentas, pagar agua, renovar los contratos de cómputo, de todo esto que es caóticamente administrativo, recursos humanos, no hay quien pague las nóminas. Entonces, este es el gran problema. Y segundo, el problema judicialmente más importante. Si no está nombrado el órgano, no hay jueces y magistrados en sus tribunales y en sus juzgados. Porque a partir de que se asigne el órgano tiene 15 días para empezar a adscribir a todos los que ganaron. Entonces, por un lado, paras la justicia de la Corte y por otro, la justicia de los juzgados y tribunales, que es la más cercana a la ciudadanía. Sí. Y a esto, súmale hay que avisarle a la gente de la nueva integración. Eso implica un trámite que se llama un acuerdo. Luego hay que hacer el acuerdo de retorno de todos los asuntos y empezar a hacer los proyectos. Y los proyectos de la ley de amparo, la ley exige, para ser muy breve, 5 días para publicarlos y que se sesionen. Entonces, te vas a tardar 1 o 2 semanas en hacer tus primeros proyectos. Más la lista, más 5 días, ya te fueron 3 semanas. Con suerte, la Corte va a estar sesionando la 3ª o la 4ª semana de septiembre. Posiblemente sesionen algunos de pleno antes, pero no creo que la 1ª semana de septiembre. Y sí pienso que van a tener que ser muy creativas y muy creativos para lograr desasolvar todo lo que está parado. Claro. Porque si no, si el propósito de la reforma judicial, que ya no es reforma, que es norma, era que la justicia sea rápida y que sea cercana y que sea... Para ser cercano o fácil, como casi todos en campaña lo dijimos, implica quitar vicios arraigados en las personas que proyectan. Y eso no se hace rápido. Entonces vas a tener que decidir o implemento sentencias fáciles ya o privilegio que salgan los asuntos rápido, porque simultáneamente va a ser difícil que se haga. Y luego... Sí. No, termina. Y luego está el tema de si la implementación de la reforma es que la justicia sea más eficiente y en noviembre se cierra la estadística de la Corte, la nueva integración va a tener solo 3 meses para tener una mejor estadística que la Corte saliente. Entonces es un reto mayúsculo con todo esto que les estoy diciendo. Sí, yo creo que estamos viviendo una etapa de transición muy fuerte. Yo espero, respecto a lo que dijiste del órgano de administración judicial, que sea designado en la noche, una vez que ellos hayan sido protestados y que se vayan a la Corte o a algún lado a tomar la decisión. Pero bueno, otra cosa más que nos gustaría preguntarte, Yasmina, aprovechando que estás con nosotros, ¿cuál es tu mayor satisfacción? Ya que dejaste la Corte, fuiste secretaria de Esto y Cuenta, fuiste secretaria general de acuerdo de la segunda sala, 2 posiciones súper importantes, relevantes, que seguramente aprendiste mucho y que te van a servir ahora como magistrada. Sí. Entonces, pues, ¿cuál sería? Pues mira, les voy a hacer una confesión. La primera vez que fui secretaria de acuerdo de la segunda sala, no era yo la persona más feliz, ¿eh? O sea, porque yo decía, es que a mí me gusta proyectar, a mí me gusta hacer sentencias, no me gusta tramitar. Y ya que llegué ahí, dije, wow, o sea... Sí, pensaba yo que iba a ser mucho más fácil de lo que fue, pero más allá de la facilidad o la dificultad, tuvimos mucha oportunidad de hacer muchas acciones para que la segunda sala despegara y se abatiera el rezago. O sea, hoy por hoy te puedo decir que la sesión de agosto, del 6 de agosto que va a tener la segunda sala, si se resuelve todo, la sala va a quedar en ceros. O sea, las ponencias, posiblemente por ahí una ponencia se quede con algunos, pero la sala no tendría más de 15 asuntos de rezago, en su caso, si se resuelve todo, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que viene de un trabajo que se hizo desde el 2019 de acciones concretas para desasolvar todo lo que se atoraba en lo que he llamado yo burocratización judicial, que a mí me parece absurda y que se puede arreglar, si pienso, desde la Secretaría General de Acuerdos. Creo que es una parte, como fue una lección de humildad, de no dar por sentado que el trámite es sencillo o no te puede llevar a nada. Y que además, ahora me estoy enterando que probablemente voy a ser presidenta de mi tribunal colegiado. Digo, qué bueno que aprendí trámite de un órgano colegiado, además, porque no es lo mismo tramitar en un juzgado, que yo había aprendido trámite en un juzgado distrito, que tramitar para un órgano colegiado, es bien diferente. Y de lecciones, híjole, pues es que la verdad, creo que hay muchas. Trabajo en equipo, muy importante, que me va a ayudar a deliberar con mis colegas, porque aunque eres secretario de Esto y Cuenta, tienes que aprender a dialogar con tus compañeros secretarios de Esto y Cuenta para no trabar los asuntos,
no para hacer una negociación mala como la que luego se piensa, sino para que los asuntos se resuelvan rápido y no haya rezago y las personas tengan su sentencia en tiempo. Creo que eso es muy importante y la verdad es que la satisfacción de haber hecho sentencias que beneficiaron a personas de una manera que en un tribunal o en un juzgado jamás hubiera podido. Claro. Y se me viene a la mente ahora que fue, estando tú como secretaria de acuerdos de la segunda sala, hicieron mucha esta parte de sentencias en formato de lectura fácil y eso fue muy importante porque permitió pues dar el ejemplo desde la Suprema Corte que se podían hacer y no en no versiones más cortas, sino en un lenguaje mucho más entendible. Es algo que yo creo que vale la pena mucho destacar porque además estoy segura que lo implementarás en el tribunal como magistrada. Yo lo que te quiero preguntar, ahora que mencionabas del trabajo en equipo, ¿qué tan importante es conformar una ponencia? Que las ministras, los ministros elijan esos perfiles. ¿Cuál es la labor que hace el secretario de...? Fíjate que he sido muy afortunada porque en el Poder Judicial solo he tenido 3 jefes en toda mi vida. Un juez, un magistrado y un ministro. Y de las 3 personas que han sido mis jefes, aprendí lo importante... más bien que lo importante de ser titular no solamente es que seas inteligente, que seas hábil con la resolución de los asuntos, sino que tengas visión humanista. Primero tienes que entender que las personas tienen y tenemos problemas, porque los titulares también las tenemos, ¿no? Pero a las personas se les fallecen familiares. Claro. A mí, estando como secretaria de cosas, falleció mi papá. A las personas se les enferman sus hijos. O hay días que tu ánimo no te da, porque también emocionalmente estás cansado, estás agotado, estás anímicamente descompuesta, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y para las personas ministras que van a llegar, creo que lo importante es tener un equipo de trabajo bien consolidado. Yo sí creo que es importante que se lleven bien. No tienes que ser mejor amigo de tus compañeros, pero sí tienes que llevarte bien. Porque sí es una práctica frecuente en el Poder Judicial que haya el que te quiere meter el pie, el que te esconde el expediente, porque sí pasa y se tiene que decir. Entonces, primero, la ponencia tiene que ser armónica, llevarse bien, que como jefe o jefa sepas detectar cuando a alguien se le está subiendo de más, que se quiere hacer como muy brillante o brillar mucho y humillar a sus compañeros, eso no se vale. Y en el caso de la Corte, un equipo bastante heterogéneo, civil, penal, laboral, administrativo, que tengan perspectiva de derechos humanos en enfoque de género, enfoque de justiciabilidad para accesibilidad a personas con discapacidad, comunidades de pueblos originarios. Es una gama bastante amplia la que ve la Corte y que sean personas que tengan también esta visión distinta. Mucha gente, yo sí pienso que deben tener personas de carrera judicial que conozcan los tecnicismos propios del amparo, porque es bien difícil. Entonces, que haya como un equipo rico en conocimientos, en experiencias y también en trabajo. En la ponencia en la que yo trabajé, el ministro logró hacer un equipo con personas de carrera judicial, académicos, personas que venían de la administración pública. Importante. Y eso ayudó mucho al debate entre compañeros. Sí, muy plural. ¿Sí? Y sobre todo ahora que las ponencias van a dictaminar todo pleno. Entonces ahí les va a tocar, digamos, ver de todas las temáticas, ¿no? Así es. Si te parece bien, vamos cerrando. Yasmín, ¿cuál sería tu mensaje final? Te deseamos mucho éxito ahora como tu funciona de magistrada. Estamos seguros que vas a seguir dando muy buenos criterios y buenas sentencias. Y bueno, pues, ¿qué te gustaría decir para terminar? Pues primero, muchísimo éxito en este proyecto. Es un placer estar con ustedes. Estoy segura que les va a ir excelente. Y segundo, pues únicamente creo que me gustaría cerrar con un mensaje de esperanza, ¿no? O sea, porque hemos escuchado tanto de todo lo que no nos gusta de la reforma judicial y yo me sumo porque hay muchísimas cosas que no me gustan, pero quiero pensar en un panorama no tan desolado, o sea, que no nos deje tan horrible sensación de boca, porque por lo menos aún van a entrar 881 personas nuevas, sí. Quiero pensar que todas ellas entran con vocación, porque si no, no se hubieran lanzado una elección de un trabajo que es tan difícil y tan humano y tan cercano a las personas. Y nos quedamos otra cantidad igual de personas hasta el 2027. Entonces,
no está todo perdido. Habemos todavía muchas personas que queremos dar la batalla desde adentro. Y estoy segura que las personas que se integren tendremos que empezar a trabajar también con personas que pues, a lo mejor nunca estuvieron en carrera judicial, pero hay personas que ya eran secretarias y secretarios. Entonces, me gustaría generar un panorama no tan desolador, porque por salud mental. O sea, nada más por un tema de salud mental, porque si nos enfocamos en ver todo lo negativo y todo lo que no nos gusta, que yo me sumo a eso, el trabajo va a ser muy difícil. Y la realidad es que por lo menos yo voy a estar hasta el 2027. Si voy a elección o no voy a elección, si gano o no gano, por lo menos de aquí al 2027 quiero dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Y estoy segura que como yo hay muchísimas personas, juzgadoras, juezas, jueces, magistrados, magistradas, que están en ese mismo ánimo. Claro. Entonces me parece que hace falta tener una visión un poquito más empática también para quienes nos quedamos hasta el 2027. Pues mucho éxito y muchas gracias por haber venido. Y bueno, para nosotros es un honor, un gusto que en uno de nuestros primeros programas hayas aceptado venir y platicar, y seguramente estaremos platicando. Muchísimas gracias. Y nuestro reconocimiento y el compromiso de que podamos platicar en otro momento, ya cuando estés, pues como ya hayas tomado en el tribunal, estés resolviendo algunos asuntos, que nos los puedas compartir. Claro que sí, será un placer para mí. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en un nuevo episodio de este podcast Todo sobre la Suprema Corte, que tengo el gusto de conducir con Erika Mora, y además pues le agradecemos a la Casa de Francia por habernos facilitado el espacio en esta ocasión. Hasta la próxima.